Hola a todos, muy buenos días. Este video es la parte teórica de presupuesto financiero. Cuando miren este video, por favor tengan a mano lo que les subo en el mail y en las novedades que le mando, que son unos cuadros con los que vamos a trabajar, ¿sí? Así que tenganlos presentes cuando escuchen este video. Bueno, nosotros ya estuvimos hablando de presupuesto económico. El presupuesto económico es un estado de resultados proyectado y se rige por el concepto de lo devengado. El presupuesto financiero no es ni más ni menos que un flujo de fondos proyectado, es decir, todas aquellas partidas que toquen caja y bancos van a estar incluidas en este presupuesto financiero. Y este presupuesto financiero, en contraposición con el económico, se va a regir por el concepto de lo percibido. Es decir, a mí no me va a importar en qué momento se realizó el gasto, sino en el momento en que lo voy a pagar o, en el caso de un ingreso, en el momento que lo voy a cobrar. Es lo que a mí me importa. No me importa en el momento en que se devengó, sino en el momento en el que se percibió. El presupuesto financiero es una de las herramientas de gestión más importante con la que cuentan los administradores de las empresas. Y como concepto muy importante, tenemos que decir que el presupuesto financiero determina y complementa la factibilidad del presupuesto económico. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros preparamos de manera simultánea en general el presupuesto económico y el presupuesto financiero. Entonces, todo lo que nosotros armamos como objetivos, que dijimos que lo plasmábamos en el presupuesto económico, después lo vamos a terminar de confirmar y de definir si se puede hacer o no una vez que armamos el presupuesto financiero. ¿Por qué? Porque el presupuesto financiero lo que nos va a mostrar es el flujo de fondos, es la caja. Si no tenemos caja, si hay algo que algún mes en el cual tenemos problemas y la empresa no puede operar, eso que planteamos en el presupuesto económico va a tener que ser modificado. Es decir, lo que se plantea como objetivos y como cursos de acción para lograr ese objetivo terminan confirmándose y definiéndose cuando se termina de hacer el presupuesto financiero y se define que la empresa está financieramente operativa. Sin plata hay un montón de cosas que no se pueden hacer. O sea, la decisión final de lo que la empresa hace o no lo termina teniendo el presupuesto financiero. Bueno, vamos con algunos puntos del presupuesto financiero, algunos tips como para tener en cuenta. Nosotros habíamos hablado que el presupuesto económico normalmente se armaba para un plazo de un año, pero que existía la posibilidad de armar presupuestos económicos a largo plazo. Bueno, esto no sucede de la misma manera con el presupuesto financiero. Sí, vamos a armar el presupuesto financiero anual, abarcando en general los meses del periodo económico de la empresa, pero no tiene sentido armar presupuestos financieros más largos porque generan mucho más incertidumbre. A su vez, esos presupuestos financieros, ese presupuesto financiero anual, lo vamos a dividir en presupuestos financieros mensuales, igual que el económico, que se define en presupuestos económicos mensuales. Pero al mismo tiempo, esos presupuestos financieros mensuales se van a dividir al comienzo de cada mes en presupuestos financieros semanales, y dependiendo del nivel de problemas o no financieros que pueda llegar a tener la empresa, hasta se puede hacer a un nivel diario, es decir, la semana abierta en días, porque esta es la herramienta operativa por excelencia con la que cuenta la empresa, es decir, saber qué ingresos están presupuestados para ese día o para esa semana y qué egresos están presupuestados para ese día o esa semana. Si algún ingreso no se da y no tenemos saldos favorables de arrastre, los egresos que teníamos presupuestados tampoco se van a poder dar. Entonces, por eso se requiere ese nivel de detalle, que no es así con el económico. Con el económico, con el mes, basta. En cambio, el financiero requiere de una apertura muchísimo menor. Bueno, así como nosotros hablamos la otra vez de presupuesto económico anual y presupuesto económico anual ajustado,
que en realidad es como que uno es el inicial y otro es el que después vamos modificando. Con el presupuesto financiero más o menos ocurre algo similar. Tenemos un presupuesto financiero base y un presupuesto financiero operativo. En realidad, más que ser dos tipos de presupuestos, son como dos fases de elaboración del presupuesto. ¿Qué quiere decir? Nosotros arrancamos con el presupuesto financiero base. Ese presupuesto financiero base va a contar con toda la información que se recibe de los distintos sectores. Esa información que recibimos de los distintos sectores los vamos a denominar módulos de información financiera. Esos módulos de información financiera, cada sector elabora el suyo y se lo manda al sector que concentra toda la información y que está encargado de elaborar el presupuesto integral final. Si cuando este sector recibe todos estos módulos de información financiera, arma el presupuesto y ese presupuesto da bien, es decir, es financieramente viable, existe un flujo de fondos con el cual la empresa puede operar, ese presupuesto financiero base se transforma en presupuesto financiero operativo. ¿Eso qué quiere decir? Que con ese presupuesto financiero la empresa puede operar. Entonces, la empresa arma su presupuesto económico anual, arma su presupuesto financiero base. Si está todo bien, ese presupuesto financiero base se transforma en presupuesto financiero operativo y el presupuesto económico queda validado. Ahora, si en el presupuesto financiero base nosotros vemos que hay algún periodo que no está cerrando, es decir, que el flujo de fondos no es el esperado, es decir, tenemos un flujo de fondos negativo, ahí tenemos que empezar a implementar alguna corrección porque la empresa no puede operar de esa manera. Vamos con un ejemplo. En una empresa donde hay mucha cantidad de empleados, los meses de pago del aguinaldo son en general meses donde el flujo de fondos, los egresos relacionados con remuneraciones tienen como un pico de crecimiento. Bueno, pongámosle que la empresa paga los aguinaldos o como marca la ley antes del 30 de junio, o sea, durante el mes de junio y durante el mes de diciembre. En esos 2 meses se ve claramente que el flujo de fondos de la empresa que nos muestra el presupuesto financiero no es correcto, es decir, nos da un flujo de fondos negativo que no tenemos manera de sostener con los descubiertos bancarios que nos ofrece el banco. Entonces, se habla con la gente de finanzas a ver qué solución se plantea para esta situación. Y ahí pueden empezar a aparecer diferentes soluciones. En general, cualquier solución que aparezca va a generar un costo financiero. Ese costo financiero va a impactar en el presupuesto económico. Por ejemplo, la gente de finanzas nos dice que ya tiene acordado con determinado banco un préstamo para los meses de junio y diciembre para cubrir el faltante para el pago de los aguinaldos. Ese préstamo lo vamos a incluir como un ingreso dentro de nuestro presupuesto financiero, lo que nos va a permitir equilibrar los saldos y transformarlo en operativo, pero a su vez nos va a generar intereses negativos, es decir, un resultado negativo en nuestro presupuesto económico. Entonces tenemos que ir rearmando constantemente los presupuestos hasta lograr que el presupuesto financiero sea operativo. Si el presupuesto financiero no es operativo, no va a poder ser aprobado por la dirección. Una vez que nosotros tenemos armado el presupuesto financiero, tenemos que tener en cuenta que el presupuesto financiero es un presupuesto muy dinámico. Es decir, que las partidas que nosotros cargamos como ingresos o como egresos no siempre se cumplen en el periodo en el que nosotros lo cargamos. Entonces vamos a tener que ir haciendo traslados de partidas y constantemente modificaciones y tomando decisiones sobre las contingencias que se vayan dando. No es un presupuesto que se pueda mantener rígido por un tiempo muy largo. Al contrario, es un presupuesto que constantemente va requiriendo que hagamos modificaciones, que traslademos saldos, que parcialicemos ingresos y consecuentemente egresos, que un ingreso que iba a suceder en un momento suceda una semana después, etcétera, etcétera. Bueno, ahora lo que vamos a ver son
esto de cómo puede ir quedando el presupuesto financiero base para luego transformarse en operativo. Ahí les voy a pedir que miren lo que les copié en el mail o en la novedad del tema de presupuesto financiero. Tienen un primer cuadro donde lo que van a ver es el esquema de armado del presupuesto financiero. El presupuesto financiero tiene un esquema de armado muy simple, en el cual ustedes van a tener una primera columna de concepto, como siempre, y después una columna por cada mes, hasta llegar a una columna de total. Se van a cargar primero los ingresos, que en general son los ingresos generados por las ventas, o sea, son muy pocos los renglones de los ingresos. Se va a poner un total de ingresos, como figura ahí, y a partir de ahí se van a empezar a cargar todos los egresos en el orden que ustedes quieran. Acá no es como en el presupuesto económico que tenemos que cumplir un determinado orden para llegar a determinados subtotales. Acá todos los egresos van en el orden que ustedes quieran luego de ese total de ingresos. Cuando terminamos todos los egresos, tenemos un total de egresos, ¿sí? Así como sumamos los ingresos, vamos a sumar los egresos. Luego vamos a tener una cuenta que va a ser la diferencia entre los ingresos y los egresos en cada uno de los meses. Eso está pintado en amarillo en lo que les copié, y eso lo vamos a llamar posiciones parciales. A esa posición parcial de cada mes, a ese resultado, es decir, esa diferencia entre ingresos y egresos, le vamos a sumar el saldo inicial de caja y banco, es decir, la plata que nosotros veníamos arrastrando en nuestras cuentas bancarias o en nuestra caja si es que manejamos algo de efectivo, ¿sí? Y vamos a obtener, haciendo esa cuenta, el saldo final de caja y bancos, es decir, cuánta plata va a tener la empresa al final de un determinado mes en sus cuentas bancarias y en su caja si es que maneja efectivo, ¿sí? A esa posición, saldo final de caja y cada uno de los meses, lo vamos a llamar posiciones acumuladas. Y al último monto, es decir, al que está pintadito en celeste en la columna de total, vamos a llamar la posición final, es decir, esa va a ser la posición final de caja y bancos del periodo que estamos presupuestando. Y ese saldo final de caja y bancos es el saldo contable. Si nosotros tenemos que armar un balance proyectado, ese saldo final de caja y bancos es el que nosotros vamos a colocar en nuestro estado de situación patrimonial justamente como disponibilidades o caja y bancos. ¿Está bien? Entonces, esa es la estructura de armado para que ustedes lo visualicen. Nosotros tenemos distintas alternativas de cómo nos den esas posiciones una vez que nosotros armamos el presupuesto financiero. Entonces ahí ustedes tienen 6 alternativas distintas dadas en la tabla de abajo, en la cual tenemos la posición final, que sería la celeste, las posiciones parciales, que serían las amarillas, y las posiciones acumuladas, que serían las verdes. ¿Cuál es la situación óptima? La situación óptima es que cuando nosotros armemos un presupuesto financiero, las 3 posiciones nos den positivas. Que nos den positivas significa que para la empresa la situación esa o la posición esa sea operativa. ¿Qué quiere decir? En general las empresas tienen autorizados descubiertos bancarios, ¿sí? Entonces, puede darme negativa una posición, pero la empresa sabe que esa posición negativa permite que la empresa continúe operativa. ¿Por qué? Porque el banco, yo ya tengo un acuerdo hecho y me presta esa plata. Por supuesto que ese negativo me va a generar después un interés en el presupuesto económico, pero eso no significa que la empresa no pueda operar. Que no pueda operar significa que le empiecen a rechazar cheques, que no pueda continuar con su cadena de pagos, que le embarguen cuentas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo hablo de positiva o cuando acá hablamos de positiva, no quiere decir siempre que el resultado sea o el resultado final sea un número positivo, sino que sea operativa para la empresa. Puede ser un número negativo, pero con el cual podamos operar. ¿Está bien? Entonces, la posición óptima, que es la posición A, es cuando todas las posiciones son positivas. Es decir, ese presupuesto financiero que nosotros armamos es operativo, porque permite que la empresa durante todos los meses presupuestados se mantenga operativa. La peor posición que nosotros podemos encontrar es la posición D, de dedo, donde todas las posiciones son negativas. En el medio
de esa posición mejor, que es la A, y la peor, que es la D, tenemos un montón de alternativas. Por ejemplo, la alternativa B dice que la posición final es positiva, es decir, la celeste es positiva. Y todas las posiciones acumuladas, es decir, todas las verdes, también son positivas. Pero existen algunas posiciones parciales, las amarillas, que nos dan algunas positivas y otras negativas. Pero ¿qué pasa con esto? El negativo de algún mes puntual no genera que el saldo de caja y bancos al cierre de alguno de esos meses sea negativa, sino que el arrastre, el acumulado que yo voy teniendo de caja y bancos me permite contrarrestar esa situación negativa de ese mes puntual. Es lo que yo les decía con el caso de un aguinaldo. Por ejemplo, en el mes de junio tenemos que pagar el aguinaldo. Entonces, la posición de ese mes, es decir, la posición parcial de ese mes, la diferencia entre ingresos y egresos del mes de junio me da negativa. Pero como tengo un arrastre de posiciones acumuladas positivas, me permite que ese negativo de ese mes de junio se transforme al final en algo positivo por lo que vengo acumulando, ¿sí? La posición C, que es que la posición final es positiva, que tenemos dentro de las parciales algunas positivas y otras negativas, hace que alguna de las acumuladas sea negativa, algunas positivas y otras negativas. Ahí ya tengo que empezar a preocuparme y en las negativas tengo que ponerme a trabajar, ¿sí? Bueno, estas son las distintas activas que podemos tener para las posiciones, las distintas posiciones del presupuesto financiero. Muy bien, vamos con algunas conclusiones en relación al presupuesto financiero. Que el presupuesto económico tenga o dé un resultado positivo no implica que el presupuesto financiero sea operativo. También nosotros podemos armar un estado de resultados, un presupuesto económico con todos nuestros objetivos perfectamente diseñados, que nos dé ganancia a lo largo del periodo. Eso no va a implicar que automáticamente el presupuesto financiero que la empresa arme sea positivo. ¿Está bien? Por eso tenemos que armar el financiero para determinar la factibilidad del presupuesto económico. Si yo no tengo armado el financiero, no puedo darle el ok al económico. Un presupuesto financiero no se puede presentar para su aprobación si no es operativo. O sea, no existe un presupuesto financiero que tenga una posición en alguno de los meses que implique que la empresa no puede operar. Por supuesto que el trabajo tiene que ser en conjunto entre todos los sectores involucrados, las decisiones tienen que ser tomadas en conjunto. Cuando se plantea un problema hay que abarcar a todos los sectores para que el presupuesto financiero termine siendo operativo. Cada vez que nosotros tenemos que modificar o generar alguna herramienta para que el presupuesto financiero se transforme en operativo, en general esa acción va a generar un costo en el presupuesto económico. Si no lo generó o si no lo genera es porque en la confección del presupuesto hubo algún error. ¿Qué quiero decir? Si en alguna de las posiciones nosotros vemos que esa posición nos da negativa y la podemos resolver sin un costo adicional, eso implica que hubo un error en el armado previo del presupuesto financiero. En general, cualquier acción que nosotros tomemos para resolver una posición negativa en el presupuesto financiero va a generar un costo. ¿Está bien? Y por supuesto, como todo presupuesto, amerita siempre un control. Todo el tiempo ese presupuesto financiero tiene que ir haciendo su propio cumplimiento para ver cómo va avanzando. Cuando vemos que hay algún rubro que no está avanzando como nosotros lo dispusimos, sobre todo si tiene que ver con ingresos, es donde hay que empezar a averiguar e indagar qué es lo que está pasando, si es que hubo un corrimiento o hubo un ingreso que estuvo mal presupuestado. Pero como todo presupuesto requiere de su cumplimiento para que como herramienta tenga valor. Entonces, para este tema de presupuesto financiero,
tienen que leer el capítulo 7 de la página 209 a la 269. Y como les dije antes, o no sé si se los dije o se los escribí en algún mails o de las novedades, para seguir los capítulos del libro de presupuesto económico y financiero, que son los capítulos 6 y 7, tienen que seguir el ejercicio o el ejemplo práctico que se da en el libro. Eso les va a ayudar mucho a ir entendiendo paso por paso. Bueno, ahora simultáneamente les vamos a subir el video con la explicación del presupuesto financiero del ejercicio presupuesto SA, que fue el que empezamos la semana pasada con el presupuesto económico.